Ok, excelente. Muy buenas noches a todos los que nos acompañen en esta oportunidad. Desde la Comunidad de Seguridad Informática de Nicaragua, pues nos place tenerlo nuevamente aquí en este evento, en el cual vamos a hablar un tema pues muy actual, de mucha relevancia que tenemos, ¿verdad? Y para ello pues tenemos algunos invitados especiales que nos van a estar acompañando. Todos sabemos que a raíz de la publicación del informe de ciberseguridad de parte del BIT y de la OEA, pues surgió la necesidad o se vio en ese informe el hecho de que Nicaragua no contaba ni con una estrategia de ciberseguridad ni con una ley de ciberdelitos, dos aspectos pues que han tenido y que han causado mucho análisis últimamente a nivel nacional. De hecho, aquí como parte de la comunidad de seguridad informática ya hemos realizado un análisis jurídico precisamente cuando era anteproyecto de la Ley Especial de Ciberdelitos. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre algunas propuestas, algunas ideas que nuestros participantes y nuestros expertos pues, nos van a brindar con respecto a cómo implementar el eje número 3 de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Y en este caso, la Comunidad de Seguridad Informática ha seleccionado precisamente el eje número 3, educación, capacitación e información, precisamente porque es uno de los ejes principales por los cuales se va a tener que iniciar para poder implementar esta estrategia, ¿verdad? Como les decía entonces, en esta oportunidad vamos a tener la participación de tres especialistas, de tres colegas que van a estar compartiendo con nosotros durante el desarrollo de este foro. Parte de los invitados y de estos especialistas precisamente nos está acompañando en este momento el ingeniero Salomón Stanley Amaya Rizo, quien se ha especializado en la implementación y administración de sistemas de gestión de la seguridad de la información, asimismo en la gestión de riesgo operacional y tecnológico en grupos financieros y bancos de la región de Centroamérica y Caribe. Posee más de 18 años de experiencia y además de eso, pues cuenta con mucha experiencia en la docencia y en el desarrollo de procesos de planificación estratégica, liderazgo y comunicación efectiva. Un profesional que tiene mucha experiencia en temas de seguridad de la información. Bienvenido, ingeniero Amaya. Muchísimas gracias. De igual forma, nos acompaña como uno de nuestros expertos en este momento, el ingeniero Davis Antonio Porras Rodríguez, ¿verdad? Él es vicepresidente de la Comunidad de Seguridad Informática de Nicaragua y tiene, pues, tiene estudios en Ingeniería de Sistemas con dos maestrías relacionadas con las tecnologías y además de eso, pues posee varias certificaciones en seguridad y definitivamente pues eh, una amplia experiencia profesional en temas de ciberseguridad, a quien también pues le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, ingeniero Porres. Muchas gracias, Reinaldo. Buenas noches a todos. De igual forma, contamos con la presencia del ingeniero maestro Roberto Alfaro Arriola, ingeniero en computación, con estudios de maestría y doctorados. Además de eso, porque es abogado y miembro de la comunidad y también uno de los colaboradores activos. Vamos a tener también compartiendo con nosotros en este pequeño foro. Bienvenido, maestro Alfaro. Gracias, Reinaldo, por la oportunidad de estar con los demás colegas y compartir esta experiencia.
Excelente, muchas gracias a ustedes tres por estar este día compartiendo pues con algunos miembros de la comunidad que tienen la oportunidad pues, de estar conectados en este momento y con algunos invitados, ¿no? Que tenemos. A todos les recordamos, estamos haciendo una transmisión en vivo a través del Facebook Live de la Comunidad de Seguridad Informática de Nicaragua. Este foro lo vamos a estar realizando de una manera muy sencilla. Les explico la metodología que vamos a estar implementando. En este caso, pues vamos a ir abordando algunas preguntas muy particulares para que nuestros invitados pues nos puedan brindar, en este caso, pues sus opiniones, sus ideas de cómo implementar el eje 3 de la estrategia. Y una vez que hayamos agotado las preguntas formales, pues vamos a tomar la participación de todo el público participante. Nos pueden perfectamente ir enviando sus preguntas a través del chat de la transmisión o bien por correo electrónico. Ustedes seleccionan la mejor opción y nosotros con mucho gusto pues vamos a estarle leyendo las preguntas a nuestros invitados especiales para que comenten, para que respondan a las inquietudes que todos podamos tener sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Como les decía entonces, vamos a estar enfocándonos principalmente como una propuesta de implementación al eje número 3 de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, que está relacionada con la educación, formación y capacitación. Y para ello, pues vamos a enfocarnos principalmente en algunas de las líneas de acción que están definidas. Una de las líneas de acción que están definidas, por ejemplo, es promover e impulsar la formación en ciberseguridad en todas las instituciones del Estado y profesionales del derecho para el uso responsable y seguro de las TICs, la incorporación en el Sistema Educativo Nacional, el conocimiento de la ciberseguridad, impulsar una cultura de ciberseguridad en el territorio nacional con la articulación de actores relevantes para realizar foros y campañas de sensibilización y promover la colaboración e investigación entre centros de capacitación y aprendizaje en materia de ciberseguridad. Y esto nos lleva entonces a la primera participación de nuestros expertos, nuestros panelistas invitados. Teniendo en consideración los objetivos de la estrategia de ciberseguridad, muy específicamente el eje número 3, les consulto, ¿cuál es la importancia de promover estos procesos de formación en ciberseguridad a nivel nacional, el contemplado en este caso pues en la estrategia? El ingeniero Stanley Amaya, por favor. Bueno, dentro de los temas que veo y que quisiera compartir en este foro, y estamos abiertos a escuchar opiniones, es que uno de los temas importantes es que damos a la población la capacidad de identificar todos aquellos riesgos que representan los delitos informáticos y poder reaccionar. Esa es una de las características, considero, más importantes. El reaccionar, me refiero a poder abordarlo si es algo que está afectando a título personal, a título familiar o a título institucional. En dependencia del tema en sí, se le da a la población las herramientas para saber cómo gestionar este tipo de situaciones. A nivel institucional, lo que podemos, algo similar, es la habilidad para poder gestionar lo que se conoce como incidentes de ciberseguridad. Primero, enterarse, pero segundo, saber gestionarlos. Entonces, se desarrolla la habilidad y no se concentra únicamente en un grupo de personas o expertos en ciberseguridad, sino en toda la organización participando en esta gestión. Y otro tema a nivel organizacional que creo que es muy positivo es
que cuando implementamos esquemas de controles de ciberseguridad, hay muchas personas que lo interpretan como que les estamos restando privilegios. Entonces, al tener claridad de cuáles son los riesgos y cómo gestionarlos, le permite a las diferentes estructuras, incluyendo los directores o personal de alto rango de las instituciones, poder adoptar controles sin que esto afecte la operatividad de esta institución, ni que se vea como que se le está restando privilegios de algún tipo por implementar estos controles. Esos son 3 aspectos un poco introductorios, pero que giran en torno a la habilitación. Se habilita no solo a expertos, sino además de los expertos, a toda la población y en una organización, a todos los colaboradores de una organización. Excelente, muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Porras. Sí. Voy a comenzar yo citando un white paper que salió de parte de la OEA, que la trabajó junto a personal de AWS y lo publicaron recientemente en septiembre de este año, que habla precisamente sobre este tema de la educación en ciberseguridad, ¿verdad? En este white paper ellos mencionaban, o ellos decían que la cuarta revolución industrial está impulsada por una mayor interconectividad en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos adoptando servicios digitales de una manera acelerada, ¿verdad? Estamos haciendo uso de lo que es la computación en la nube, estamos haciendo uso de este tema de los dispositivos móviles, redes de banda ancha, etcétera, ¿verdad? Todo esto nos está permitiendo a nosotros que haya en nuestro ambiente una aceleración, ¿verdad? En todo lo que se conoce hoy en día como transformación digital de las empresas y de las entidades de gobierno en sí. Entonces, si nosotros estamos llevando esta transformación digital a nuestras empresas, al sector gobierno, ¿verdad? De cualquier tipo de entidad, obviamente hay un aumento en los riesgos cibernéticos, ¿verdad? Que obligan a estas empresas y a estas entidades gubernamentales a integrar lo que es la ciberseguridad en cada uno de sus procesos, ¿verdad? En cada una de las tecnologías que ellos están adquiriendo, en la selección del personal en sí, ¿verdad? Que se va a encargar de operar esta tecnología, que se va a encargar de implementar estos procesos en cada una de las instituciones, ¿verdad? Este mismo estudio decía que para 2019 se necesitaban aproximadamente 600,000 profesionales en temas de ciberseguridad para Latinoamérica, ¿verdad? Y cuando en 2018 lo que habían dicho es que se necesitaban 136,000 profesionales. Entonces pasaron en un año de 136,000 a 600,000, lo que te da una tasa de crecimiento de más del 300% aproximadamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante promover estos procesos de formación en ciberseguridad? Porque la realidad es que carecemos, ¿verdad? De esos profesionales. La gran mayoría de profesionales en ciberseguridad no iniciaron, ¿verdad? En este ramo, ¿verdad? Sino que siguieron una trayectoria profesional X inicialmente y se están cruzando a este tema de ciberseguridad. Es más, pues va a encontrar algunos profesionales que iniciaron su carrera profesional en campos ajenos a lo que es la tecnología. Entonces, aquí lo importante es iniciar, ¿verdad? Una adopción o adoptar una visión nacional que vaya generando un flujo, ¿verdad? De profesionales en ciberseguridad desde tempranas edades. Ya, aquí tenemos, es cierto, tenemos profesionales 40, 50 o más años entrando en estos temas, lo cual está muy bueno, ¿verdad? Pero el desafío está en generar ese interés en el tema de la ciberseguridad desde una temprana edad para tener esos profesionales más robustos que vengan a asegurar toda esta transformación digital a la que las diferentes entidades nos estamos enfrentando hoy en día, y ahí es donde cobra relevancia la importancia de promover estos procesos de formación en ciberseguridad. Gracias, ingeniero. Le damos la palabra al maestro Roberto Alfaro.
Buenas noches a todos los presentes, el que está coordinando el foro. Yo me voy a referir al aspecto el siguiente. Pues, o sea, tenemos una ley, ¿verdad?, que nos obliga como país a capacitarnos. Entonces, la pregunta debería ser, ¿verdad? Primero, que yo sé muy bien, que siempre lo he dicho, que en este grupo hay muy buenos profesionales en la materia, ¿verdad?, con muchos años de experiencia, pero la pregunta es, ¿tenemos los suficientes profesionales para cubrir esta necesidad que tenemos como país? ¿Y qué elementos o de qué manera nosotros como país presentar una propuesta que al menos debería contener elementos genéricos en seguridad? Voy a poner un ejemplo para darme a entender. Por ejemplo, hoy en día en toda carrera universitaria es fundamental conocer en cierta medida la ofimática. Esa es una condición fundamental, porque el profesional o el técnico medio superior que no conozca utilizar o saber utilizar estos medios, entonces no podríamos decir con propiedad que es un profesional técnico competitivo. Entonces nosotros deberíamos de ver de qué manera para presentar con la experiencia que hay en este grupo. Estoy hablando de la experiencia que es muy excelente. ¿Qué necesitamos nosotros para poder, ¿verdad?, hacer un planteamiento? Porque ya sabemos la importancia, o sea, la importancia se da, la ley nos obliga a buscar estas alternativas. Entonces ese sería mi planteamiento. O sea, ¿qué necesitamos a nivel general? Conocimientos genéricos, ¿verdad? Así como la ofimática lo utiliza tanto un profesional de alto nivel como un profesional que está comenzando a desarrollar. Entonces nosotros debemos de plantear eso. O sea, ¿cuáles los conocimientos genéricos que deberíamos comenzar a ir planteando para que exista un empoderamiento en cuanto a conocimiento, ¿verdad?, en términos de seguridad? Ese sería un planteamiento que yo hago. Después, cuando me den oportunidad, voy a hacer otro planteamiento, ¿verdad?, sobre la parte de qué debemos nosotros conocer o qué debemos de proponer como grupo, como gremio, aspectos genéricos. Y también voy a dar claro algo antes que se me termine mi tiempo. Si bien es cierto, es importante certificarse. Inclusive ahorita la universidad le están dando una oferta de certificarse en seguridad, pero a equipos específicos. O sea, me están diciendo, te certificas, pero con mi equipo. Quizás los conocimientos son genéricos sobre esos equipos que sirven, pero no soy de la opinión que me voy a certificar a un equipo específico. Pues yo sé que es importante, necesario, habrán suficientes argumentos para cuestionarme, pero no es el hecho. Pues entonces nosotros, como ustedes, más que yo, en especialista en seguridad, debemos de buscar qué son aquellos elementos que deberíamos nosotros recomendar que sean conocimientos, al menos, por lo menos, genéricos, que sean transversales, tanto en los conocimientos, insisto, profesionales, técnicos medios, inclusive para la población. Entonces ahí sería mi primera parte de intervención. Excelente, muchas gracias, maestro. Efectivamente, bueno, primero, la superficie de ataques, tanto para organizaciones como a nivel personal, se ha incrementado. Definitivamente, los riesgos a los que está expuesto las organizaciones y las personas que hacen uso de las tecnologías de la información, pues definitivamente se han incrementado últimamente, y esto nos ha obligado definitivamente a crear una cultura de seguridad donde todos estemos involucrados. Además, pues definitivamente ahora ya tenemos la estrategia aprobada, ya tenemos la ley aprobada, ya hay una serie de factores que definitivamente pues ya están. Y muy interesante la pregunta, o sea, ¿estamos preparados para implementar la estrategia?
Tendríamos que ver los aportes del ingeniero Amaya y los aportes del ingeniero Porras. Definitivamente, y si ustedes buscan, si buscamos en Google, por ejemplo, decía el ingeniero Porras, ¿cuántos profesionales se requieren a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica y a nivel de Nicaragua para poder hacer una implementación efectiva de ambas cosas, tanto de la estrategia como para empezar, en este caso, a implementar la ley de ciberdelitos que ya fue aprobada en la Asamblea Nacional? Entonces, fíjense, tenemos algo también que plantean por ahí el maestro Alfaro, porque definitivamente existen muchos roles en el mundo de la seguridad y muchas funcionalidades, ¿verdad? Y estas funciones y estos roles requieren de un sinnúmero de habilidades y de conocimientos y de competencias para poder efectuar un sinnúmero de actividades, para poder efectuar un sinnúmero de tareas. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de competencias o conocimientos requiere? Y aquí lo vamos a segmentar. La población en general, como parte de la cultura que debemos de crear, ¿verdad? De seguridad, ¿qué competencias y conocimientos requieren el personal técnico? ¿Qué conocimientos se requieren a nivel, en este caso, de profesionales? ¿Qué elementos debemos de garantizar a través de la estrategia o de qué forma podemos hacerle llegar a estos grupos, ¿verdad? Los conocimientos de ciberseguridad? Ingeniero Amaya. Realmente no es tan sencillo, digamos, resumir esto en pocos minutos, pero básicamente yo concuerdo con lo que decía Roberto sobre la gestión de seguridad o de ciberseguridad no debe estar restringida a productos específicos, porque los productos que hoy tenemos y las marcas que hoy conocemos posiblemente mañana no existan o se fortalezcan, no sabemos. Pero sí a los criterios y lo que yo llamo servicios de gestión de seguridad. Entonces, a nivel profesional, cuando se implementa este tipo de estrategias, lo que he visto en muchos otros países es que se demanda de dos habilidades principales. La primera es la capacidad de gestionar incidentes de ciberseguridad, que implica que nos demos cuenta que estos incidentes están pasando. Créanlo o no, esa es la parte más difícil a veces, el identificar las situaciones especiales que son comportamientos no esperados, tanto a nivel de equipos como de software o de servicios. El otro tema que es importante en este esquema a nivel profesional, muchos han optado a desarrollar lo que conocemos como Blue Teams o Red Teams, es decir, gente que se especializa en ataques y gente que se especializa en prevenir o contener este tipo de situaciones a nivel de diferentes escenarios. La otra especialización que es importante cuando implementamos este tipo de esquemas es la capacidad de inteligencia, es decir, de temas que tal vez no han pasado, pero cómo recopilo información de diferentes situaciones o movimientos o grupos que están ejerciendo ciertas actividades delincuenciales a nivel de la explotación de vulnerabilidades, etcétera, en diferentes países y que pueden venir eventualmente a afectar la región o el país o a un gremio en especial. Entonces, esa capacidad de inteligencia es bien importante. A nivel de población, me parece muy válido lo que comentaba Roberto. Y a nivel de población, yo diría la capacidad de identificar que algo no se está ejecutando desde el comportamiento esperado. Porque yo tengo que recibir un correo electrónico o otro evento que me indique hacer algo que no corresponde. Entonces, esa capacidad
es la que tengo que desarrollar en la gente, en saber reaccionar e identificar situaciones que están afectando y saber responder y saber hablar y a quién enviárselas. Muchas gracias, ingeniero Amaya. Ingeniero Porras. Así es, concuerdo con lo que dice Stanley, ¿verdad? En esta pregunta, creo que a mi parecer este tema de las competencias y el conocimiento, ¿verdad? Que son requeridos, para mí es un tema, yo lo visualizo de manera escalonada, ¿verdad? Que quiero por niveles. Por ejemplo, se menciona la población en general, todos deberíamos de conocer cosas básicas, ¿verdad? Como por ejemplo, cuál es la importancia de mantener credenciales de manera confidencial, mi usuario y contraseña. Tal vez no pasará en nuestro grupo como tal, pero muchísima gente, ¿verdad? Entrega sus credenciales por confiar en lo que las otras personas les están diciendo o les están ofreciendo, ¿verdad? Entonces, desde esa parte básica, habría que comenzar a desarrollar en la población esa concientización. También todos debemos de conocer, como decía Stanley, todos aquellos procedimientos para la escalación de incidentes. ¿Dónde reportás? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo das un seguimiento a algún tipo de reporte que ya has hecho? Conocer cuáles son mis derechos, ¿verdad? Para saber cómo yo debo de proteger mi propia información personal, ¿verdad? Aquí en el país somos muy dados, hay una gran divulgación de la información personal que no es controlada. De repente recibís una llamada de alguien ofreciéndote un producto con el que nunca tuviste contacto, pues. Entonces, en otros países, vos tenés el derecho de ir, quejarte, de hacer un llamado, ¿verdad? Para que tu información sea controlada, porque desde ahí viene la fuga de información producto de algunos eventos, ¿verdad? Que pueden tener como origen temas de ciberseguridad. Entonces, teniendo esta base, ¿verdad? Y moviéndonos a los que ya trabajamos un poco más en el campo técnico y en aquellos profesionales que son responsables de algunos procesos y algunos componentes tecnológicos, necesitamos ir adquiriendo más componentes, más habilidades, más experiencia en temas de gestión de riesgo, ¿verdad? Si estás hablando de temas de ciberseguridad, tenés que hablar de riesgos relacionados a ello. Tenés que conocer cuáles son las prácticas seguras, ¿verdad? En los distintos ámbitos o dominios alrededor de la ciberseguridad, cuáles son aquellos estándares, ¿verdad? Que existen en la industria. En otros países, por ejemplo, se compran los estándares ISO, ¿verdad? Aplicables a determinados temas y se adopta, o el país adopta como una norma técnica, ¿verdad? De país esos estándares, lo cual viene a ayudar a promover, obviamente, las mejores prácticas y los estándares que existen en la industria. Concuerdo igual con lo que mencionaba Roberto, ¿verdad? Y esa es una recomendación que le hago personal. Tenemos que buscar cómo adoptar esos programas de capacitación que son neutros, ¿verdad? Somos muy dados a estudiar una tecnología en específico, en particular, porque normalmente es lo que se utiliza dentro de las empresas en las que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Pero creo que esto más bien nos termina como limitando un poco en los campos de acción y el conocimiento y nuestras habilidades, porque estamos muy enfocados en una sola tecnología. Entonces, los programas que son genéricos vienen a abordar diferentes verticales o dominios de lo que es la ciberseguridad, un poco más amplio. Nos apoyan, ¿verdad? A poder hacer las cosas sin importar en realidad la tecnología en particular que nosotros estemos adoptando. Entonces, nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Ya a nivel de los profesionales más directo involucrados en esto, tener competencias relacionadas con el monitoreo y detección de eventos, como lo decía Stanley, ¿verdad? Cómo dar respuesta a un incidente, cómo hacer ese análisis de amenazas de una manera inteligente, como él lo mencionaba, cómo proveer cierto aseguramiento de calidad en todos tus procesos relacionados con seguridad, ¿verdad? Cómo estableces métricas para monitorear y dar seguimiento. El tema de la investigación forense es algo muy crítico, ¿verdad? Que se tiene que dar y es una habilidad que se debe de conocer. Ahora con una ley relacionada con ciberdelitos, los abogados, por ejemplo, tienen que conocer de procedimientos de investigación forense. ¿Cómo hacer una cadena de custodia para salvaguardar la evidencia? ¿Cuál es la evidencia más relevante? ¿Cómo la colectaste? ¿Cómo demostras que es fiable?
¿verdad? Entonces, ese tema es otra habilidad que también tiene que buscar cómo desarrollarse en algunos ámbitos también, ¿verdad? Entonces, hay mucho por hablar, ¿verdad? Hay muchos temas, dominios, no es fácil, ¿verdad? Pero sí, si nos trazamos una meta para saber por dónde comenzar y cuáles son esas competencias de conocimiento que debemos de ir adquiriendo, podemos desarrollar una buena base, ¿verdad? A nivel nacional, en donde todos participemos para tener un programa más robusto, pues, en estos temas de ciberseguridad. Ok, excelente, gracias, ingeniero Porra. Me estaba recordando precisamente el informe de la OEA y del BID. Y en el informe de la OEA y el BID precisamente se hace referencia a que Nicaragua ya cuenta o ya contaba desde hace varios meses o años atrás con la Ley de Protección de Datos Personales. No sé si el maestro Alfaro nos puede ampliar sobre este tema, por un tema del cual estaba conversando en este caso el Davis, el ingeniero Davis, para ver de qué forma tanto la población, por ejemplo, dónde tiene que la población que dirigirse en el caso del ejemplo muy específico que estaba comentando el maestro. Maestro Alfaro, sus aportes, por favor. Bueno, con esta, antes de querer tocar esta ley, siempre quiero hacer un planteamiento. Es el siguiente. Espero que la mayoría, voy a asumir, ¿verdad?, que todos conocemos lo que es la IEEE, la Asociación de Ingenieros Eléctricos a nivel mundial. Entonces, esta asociación es conocido como las currículas. Entonces, ellos tienen clasificado la currícula de ingeniería en computación, ciencias de la computación, sistemas de información, tecnología de la información, ingeniería de software y otros currículos asociados siempre a la parte de computación. Lo interesante es que la IEEE ya plantea, ¿verdad?, una currícula asociada exclusivamente, se llama ciberseguridad. Entonces, ahí ya están los conocimientos, ¿verdad?, de esa currícula que son necesarios, ¿verdad? Estoy hablando de currícula, no estoy hablando de competencia. Estoy hablando de del currículo donde ya ellos tienen estudios. Eso lo podemos hacer pasar porque ahí es libre. Entonces, ya existe una propuesta de contenido, ¿verdad?, de contenido a nivel mundial. Entonces, yo considero, inclusive yo como académico, yo he estado promoviendo, impulsando en la universidad donde la cual yo trabajo y pertenezco, que al menos nosotros vamos a tener en estos momentos una transformación curricular. Entonces, esa transformación curricular, que es oportuna, entonces se está hablando ya que se incluya, ¿verdad?, algunos ejes que son transversales para la seguridad, son transversales. Pero sin embargo, igual, yo en un momento conversaba con Reinaldo, que quizás alguna universidad decida ya sacar una carrera como tal de ciberseguridad, ¿verdad?, porque hay pocos especialistas y la demanda va a ser enorme, pues. Entonces, yo propongo en este grupo que en otro momento, en otro tema, podamos valorar, discutir si la currícula que presenta la IEEE es realista a nuestro contexto. Porque yo sé que hay currículas que exigen infraestructura, exigen capacidades, y hay un sinnúmero de demandas que exigen las currículas. Entonces, las currículas se ajustan al contexto a quien las va a adoptar. Esa sería para mí una de las propuestas que valoremos y discutamos. Esas currículas, pues, y de qué manera podrían ajustarse. Por otro lado, la parte de la población,
aquí es sencillo, pues, o sea, hacer infografía. Se pueden comenzar a hacer infografías y comenzarlas a publicar. Pues yo como usuario final, ¿qué medidas debo tomar? ¿Y por qué debo tomar esas medidas? O promover, pues, como grupo. Yo estoy hablando como grupo. Yo me centro en el grupo porque estos grupos, hay personas que tienen diferentes posiciones que pueden ser influyentes, pues, en estas propuestas. Comenzar a hacer infografías. ¿Qué proteger y por qué proteger? Al usuario final. Y podemos comenzar a hacer trabajo sencillo, algo muy popular que yo veo son las redes sociales. Entonces podemos proponer una infografía para decirle a todos aquellos usuarios que hacen uso de Facebook, deben de tomar estas medidas y protegerse, ¿verdad? Por las razones que presenta la ley. Porque también debemos de movernos en función de lo que dice la ley, ¿verdad? Y debemos de trabajar en función de eso, pues, porque si está la ley, entonces debemos de ir fortaleciendo tanto al usuario como los que somos poco conocimiento en seguridad, irnos fortaleciendo. Ahora, por otro lado, la ley esta de los datos, si la ley está y no lo uso, no está. Entonces, lo que pasa es que hay que sentarse, quizás me puedo comprometer en un momento y hacer un flujo de procesos, ¿verdad? Que podamos facilitarle a la población qué puedo hacer en el dado caso que mis datos están siendo alterados. Pues, o sea, ¿a quién acudir? ¿Cuánto tiempo tengo para acudir? ¿Cuál es la ruta a seguir? ¿Cuál es la ruta a seguir? Que la ley lo dice. Entonces, todos sabemos como ingenieros que podemos crear procesos. Entonces, podríamos crear un proceso a nivel de infografía y promover, pues. ¿Cuáles serían aquellos pasos que yo, como un usuario final, al poder identificar o conocer que mis datos están donde no están, seguir esa ruta para poder hacer valer la ley? Ese podría ser también otro trabajo que podemos hacer como grupo de trabajo. Ahí sería mi intervención por el momento. Ok, gracias, ingeniero. Rescato aquí el aspecto de que, bueno, tenemos definitivamente y nos exige tanto la estrategia, el hecho de crear conocimiento y crear, en este caso, una cultura de ciberseguridad a todos los niveles. Y bien lo decían ustedes en sus intervenciones. O sea, por ejemplo, a todos los niveles del sistema educativo se pudiera ir incorporando algunos elementos, como en el caso de la informática. Por ejemplo, la informática se fue incorporando a nivel de educación base, a nivel de educación media, a nivel universitaria, y ya tenemos todo el sistema completo que ya posee determinados conocimientos y habilidades informáticas. ¿De qué forma, fíjense, de qué forma pudiéramos definir algunas estrategias que nos permitan impulsar esta cultura de ciberseguridad que ya dijimos que es necesaria y que debe llegar pues a todos, tanto a usuarios como a organizaciones en general? Ingeniera Maya. Antes de contestar esa parte, había algo que creo que es importante, que quiero retomar de las competencias, que muchas veces no se habla, que son las habilidades blandas. El poder que lo que estamos viendo técnicamente lo podamos transmitir hacia los que toman decisiones en una corporación, en una institución, en una organización. Eso es bien importante. Muchas veces podemos ser excelentes tecnólogos, excelentes especialistas, pero no lo sabemos comunicar. Entonces, solo para cerrar, que eso se me haya quedado de la pregunta anterior. En cuanto a este tema, realmente es tan amplio que se puede ver desde la perspectiva familiar, escolar, hasta la perspectiva institucional. A nivel escolar, por ejemplo, es bien importante definir qué temas y competencias deberían de aprender
la gente que hoy llamamos nativos digitales, pero que a pesar de ser nativos digitales, requieren desarrollar, tener un entendimiento que todo lo virtual, detrás de todo lo virtual hay personas también. Hay personas con intereses específicos y que tenemos que saber identificar aquellas personas o aquellos incidentes que no, que su naturaleza es para afectar a través de los diferentes medios. Saber, una de las cosas que es bien importante para los niños, adolescentes, los niños, las niñas, los adolescentes, es una vez que identifican una de estas situaciones que puede darse a través de redes sociales, etcétera, y cualquier medio, el tener la capacidad de hablarles a sus padres o a sus tutores. Eso es clave y eso ha ayudado. Yo he tenido la oportunidad de trabajar esto con algunos colegios específicamente y lo que, digamos, si podamos usar la palabra salvado, lo que ha salvado a los chavalos o a las chavalas es la capacidad de poder comunicar cuando una situación especial se ha dado. A nivel institucional, considero que es importante estructurar gremios. Las necesidades de un gremio no son las mismas de otro y difieren por los tipos de información que se gestionan o se procesan o se utilizan. Entonces, el poder estructurar diferentes cámaras, diferentes gremios y a nivel de esas cámaras y gremios poder desarrollar programas dirigidos a sus necesidades es muy importante y más acertado que querer verlo de forma transversal, de forma estándar, que todo aplica por igual para todos. Y la otra cosa que quisiera remarcar es siempre tener la oportunidad de ver tendencias, tanto nacional como internacional, y ocupar esas tendencias o los casos prácticos que se están viendo y darlos como ejemplo, porque no es lo mismo hablar de forma, ¿cómo les diría? Muy teórica a dar ejemplos. Excelente, muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Porras. Sí, tiene que haber, para complementar ahí un poco lo que mencionaba Stanley, un plan de acción que venga a involucrar por lo menos 3 actores importantes, ¿verdad? A nivel del país. Primero es el gobierno, obviamente, el sector privado, ¿verdad? Y el sector académico. Si nosotros queremos impulsar una cultura, ¿verdad?, de ciberseguridad a nivel nacional, debemos saber, debemos de obtener ese conocimiento de qué es lo que en realidad estamos necesitando, ¿verdad? O qué estamos demandando a partir de las empresas privadas y del sector gobierno para poder obtener o brindar un apoyo y un soporte al sector académico, ¿verdad? El sector académico no lo puede hacer de una manera independiente. De tal manera que si nosotros podemos obtener ese apoyo de estas 3 entidades, nosotros vamos a saber en realidad qué debemos de implementar o cuáles son aquellos programas, aquellos foros de discusión, aquellas campañas de concientización a nivel de una educación primaria, ¿verdad? Aquí los chavalos de 7 años, 8 años ya manejan muchísimo mejor lo que es la tecnología que muchas personas de 40, 50 años también, ¿verdad? Entonces, y una vez que van pasando, ¿verdad? Y se mueven, por ejemplo, a un nivel de secundaria, tenemos que saber también qué podemos enseñarles a ese nivel, ¿verdad? De tal manera que en todo su crecimiento vengan acompañados de alguna manera de algunos conceptos, de algunos temas relacionados con el tema de la ciberseguridad. ¿No terminas la secundaria y te vas a estudiar una carrera técnica? Bueno, esas carreras técnicas deben de tener en su pensum o en su programa algún tema ligado con el tema de ciberseguridad. La ciberseguridad aplica a todos los campos, ¿verdad? Entonces, algo tiene que haber, ¿verdad? Alguna necesidad debe de existir en esa carrera técnica o en ese estudio universitario
que aplique el tema de la ciberseguridad. Y terminamos, ¿verdad? Tenemos una carrera o algo. ¿Cuál es entonces la capacitación continua, la educación continua que nosotros necesitamos tener como un profesional, ¿verdad? ¿Qué tecnología se están adquiriendo hoy en día en la parte del sector privado, gobierno, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a potencializar incluso investigaciones y desarrollo en el campo de lo que es la ciberseguridad, pero sobre todo para crear esa conciencia que necesitamos tener de todos los riesgos relacionados con el ciberespacio, ¿verdad? Todo esto nos va a ir permitiendo identificar en realidad esas necesidades básicas que necesitamos y todas esas brechas que podemos tener en la parte jurídica, en los ámbitos de gestión, en las partes administrativas, etcétera, ¿verdad? Y nos va a llevar a modificar, obviamente, pensum académico, ¿verdad? Incorporando todos estos temas de ciberseguridad en todas las carreras e implementar campañas de concientización más dirigidas a diferentes sectores por diferentes medios, pues, de comunicación y foros de discusión abiertos. Okay, muchas gracias, ingeniero Porras. Le damos la palabra al ingeniero Roberto Alfaro. A ver, yo lo podría como un cuadrante. Está la población, la empresa privada, el gobierno, las instituciones del gobierno y las universidades. Y bien cierto, la responsabilidad puede ser un poco más, en ese cuadrante alguien la puede tener más que otro, por las razones que sean. Pero tampoco eso no impide nosotros como grupo de trabajo podamos iniciar con algunas iniciativas, ¿verdad? Porque también yo me veo como un ciudadano que tengo ciertas responsabilidades, ¿verdad? Y esas responsabilidades, como una carga social, puedo retribuir ese conocimiento y buscar de alguna manera, alguna estrategia, aunque sea pequeña, pero dar señales que nosotros como un grupo, ¿verdad?, interesado en el tema, podemos comenzar a proponer. Pues entonces ya hay experiencia, ya hay padres de familia que yo ya no tengo yo pequeños que tienen en su colegio, pues podríamos gestionar y comenzar a dar charlas, ¿verdad? Para ir acumulando experiencia. Como les digo, pues ese cuadrante que yo planteo, que son varios actores, ¿verdad? Eso no impide que nosotros tomemos esa iniciativa y vayamos acumulando esa experiencia, pues, y lo tomemos como desafío. Y nosotros de una manera demos aporte a la sociedad, pues, para que sean significativos, ¿verdad? Y eso nos permite a nosotros además ir acumulando experiencia. Si bien es cierto, las experiencias se pueden tomar comparándonos con otros países, otros programas, pero desde mi punto de vista la mejor experiencia es haciendo en mi territorio. Mi territorio se llama Nicaragua, pues entonces yo propondría que busquemos de qué manera sentarnos, que era un grupo de trabajo y ver y hacer charlas sencillas para niños de secundaria. Yo sé que hay capacidad de gestión, pues todo considero yo organizarse para también dar señales que sí se puede. Que sí se puede y es posible, pues, por lo menos con charlas, tanto en primaria, secundaria, o utilizamos las tecnologías para hacerlo, ¿verdad? Entonces ya comenzaríamos nosotros a decir, ve, es posible hacer esto. Y podemos comenzar a hacer propuestas que sean pequeñas, pero al final esto es sistémico. Si nosotros vamos poniendo, vamos agarrando nuestra experiencia, y la idea es que se comienza a hacer. Yo soy de la opinión que no debemos de esperar lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Si bien es cierto, quizás como grupo de trabajo no tenemos una representación legal, pero sí un grupo de personas podemos tomar iniciativas desde el punto de vista de aportar o transmitir algún conocimiento con buenas intenciones. Y ahí sería, pues, que ver que lo que decimos realmente funciona en la práctica. Ese sería el planteamiento que yo haría.
Y si no se podría eso, insisto y regreso, pues comenzar a promover, hacer una página que se llame Seguridad para Usuario Final, hacer cursos, hacer infografías básicos, pero que sea propio nuestro, pues. Ir acumulando ese conocimiento de una manera para ir aportando a la sociedad. No sé, pues ese sería mi planteamiento. Y espero que en algún momento se retome, pues, y podamos hacer algo. Gracias. Claro que sí. Gracias, maestro Alfaro. Definitivamente, con los aportes que ustedes han hecho, existe una clara necesidad de integrar diferentes actores y que entre todos, ¿no?, echemos adelante esta estrategia de ciberseguridad. Como ustedes dicen, hace falta la integración de todos los sistemas, ¿no? Para que a medida que, por ejemplo, los estudiantes vayan pasando a través de las diferentes etapas, pues vayan creando esa cultura en ciberseguridad y definitivamente pudiéramos definir una serie de mecanismos y estrategias para poder llegar a distintos lugares de la población. Y ya el Faro tiene una propuesta muy específica en el seno de la comunidad. Yo estoy casi seguro que muchos estamos dispuestos a colaborar, ¿verdad?, en el caso de que nos pongamos de acuerdo al final una vez para poder, en este caso, establecer esos mecanismos de coordinación. Pero fíjense, han planteado el hecho de tener que integrar, el hecho de definir actores, el hecho de que entre gobierno, empresa privada, organismos de cualquier índole, población, etcétera, todos estemos involucrados en este caso en los temas de ciberseguridad por la relevancia que tenemos en la actualidad. ¿Qué temas de investigación, por ejemplo, le deberíamos de asignar a las instituciones, a las empresas, a las organizaciones, al sector gobierno? ¿Qué temas de investigación relacionados con ciberseguridad que promuevan y que desarrollen estos temas en el beneficio de la misma población, en el beneficio de las mismas instituciones, pudiéramos definir como parte de la estrategia? Ingeniera Maya. Bueno, hay varias consideraciones. Si lo vemos desde las líneas de investigación formales, académicas, lo que he visualizado que ya hay algunas universidades acá en Nicaragua que han estado promoviendo investigaciones orientadas al comportamiento y gestión de malware, tanto a nivel de computadoras como a nivel de equipos móviles. Esa es una de las líneas de investigación. La otra línea de investigación es de inteligencia, de amenazas, cómo identificar y gestionar. Pero esta parte también la podemos vincular con la capacidad que podamos tener de recopilar información de las diversas instituciones o gremios de qué está pasando en el país o de qué está sucediendo y cómo podemos accionar rápidamente, cómo podemos alertar a la población. Entonces, si lo vemos a nivel del uso de las tecnologías que puedan estar, a la que puedan estar accediendo nuestros jóvenes, es cómo poder primero conocer, por ejemplo, el tema de los videojuegos, a qué están expuestos en las redes sociales, a qué están expuestos y cómo ellos pueden cuidar hasta cierto punto su identidad, pero también su información que pueda ser privada o confidencial. Pero aquí el tema importante es definir, y lo que me gustó del profesor Alfaro es un término muy bueno, que es comenzar con tu metro cuadrado. Y yo creo que ese es uno de los mensajes que yo me llevo de esta reunión, y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Porras. Yo diría un poquito más general
¿verdad? En lo que mencionó Stanley, ¿verdad? Hay un tema de investigar tendencias, ¿verdad? En los incidentes y cómo se hace la gestión de estos incidentes. Más allá del tema de malware, ¿verdad? Los incidentes tienen diferentes directrices, pues lo podemos decir de esa manera, diferentes vectores. Entonces, conocer de esas tendencias o investigar sobre esas tendencias de incidentes y cómo gestionarlo es un tema que está siempre en caliente porque sabemos de que salen nuevos eventos, salen nuevas metodologías de ataque, ¿verdad? De incidentes, y es algo que definitivamente es sostenible en el tiempo investigar cuáles son esas tendencias en incidentes y cuál es su gestión. También agregaría el tema de forense digital, ¿verdad? Creo que hay mucho a nivel de país desconocimiento en estos tipos de técnicas de investigación forense de manera digital que se puede aprovechar, ¿verdad? Las diferentes entidades para que investiguen sobre este tema y puedan realizar aportes, tanto metódicos como técnicos, ¿verdad? De herramientas que pueden venir a auxiliar en el tema cuando se hace una investigación, ¿verdad? De manera forense. Y por último, me gustaría también mencionar todo lo relacionado con el seguridad del Internet de las cosas, ¿verdad? Este es un tema que para algunos posiblemente no tiene mucho auge, para otros sí, ¿verdad? Tenemos otra perspectiva. En el país está implementado desde hace rato en diferentes modalidades y llevamos tecnología incluso a nuestros hogares, ¿verdad? Hablamos de hogares inteligentes porque llevamos tecnología para automatizar ciertos mecanismos, ¿verdad? Pero todo eso nos viene a exponer. Entonces, sería bueno fomentar investigaciones relacionadas con el tema del Internet de las cosas, porque es algo que lo estamos viviendo, con lo que estamos conviviendo en nuestro día a día y tal vez no le estamos poniendo la importancia que debía o que debe a este tipo de temas, ¿verdad? Entonces, por ahí dejo esos tres temas de investigación. Gracias, maestro. Maestro Alfaro. Bueno, también hay temas que a veces se nos escapan a nosotros. Para mí es un tema fundamental en seguridad de la criptografía. Porque muchas veces se nos ha olvidado que la firma electrónica está abandonada. Y la firma electrónica, yo desconozco las razones. Vean qué interesante, hay una ley, tiene su reglamento. No sé cuántos años, no se trata de criticar la ley, ni eso, sino se trata de que esa funcionalidad que da esa ley está basada en criptografía. Entonces la criptografía debería ser, desde el punto de vista, si damos prioridad, debería ser una de las prioridades en temas de investigación. Porque la criptografía está presente hoy en día, ¿verdad? En conectividad, en dispositivos y en otros elementos. Entonces, yo propondría que se debe tomar en cuenta y considerar todo aquello que tenga que ver con la criptografía. Ahí estamos, yo he tratado en monografías, impulsar en temas de investigación, ¿verdad? Ahí estamos bastante débiles. Una cosa que yo sea certificado, ¿verdad?, en una materia, y otra cosa que yo investigué en más profundidad la lógica, el funcionamiento de la criptografía. Ese es todo un mundo. Entonces debería ser temas de investigación. Otro tema de investigación que he logrado identificar es en la parte de programación segura, ¿verdad? Se lo digo con propiedad porque como docente en la materia enseñamos a programar, pero no damos TIC de programación segura, ¿verdad? Y hoy en día estamos produciendo software, ¿verdad?, pero no estamos dando los elementos, ¿verdad? ¿Qué cosas en programación deben de que aquellos elementos? Pues, si ustedes se dan cuenta, creo que aquí hay una gran cantidad de programadores que tienen experiencia en lenguajes de programación, y hablan discusiones, bases de datos, pero nunca hablan de lenguaje de seguridad en lenguajes de programación. Ese es otro tema que, desde mi punto de vista,
deberíamos de ponerlo a discusión, pues. Y otro elemento también que deberíamos es de qué manera, para mí el primer tema de investigación es hacer un diagnóstico como país. Si bien es cierto, ya existe un documento que hace una comparación de aquello con esto, pero también nosotros deberíamos de ver cómo estamos, pues. Aquí en este grupo yo he sumado que hemos 100 y pico. Vamos a partir del universo que hay 80. Entonces tenemos 80 instituciones que podemos darnos cuenta cómo estamos. No necesariamente no tenemos que desnudar nuestra seguridad, pero podemos poner algo genérico, pues de 1 a 5 cómo está, estoy 4, 3. No tenemos que dar información. Entonces deberíamos hacer un diagnóstico y basado en ese diagnóstico decidir, ¿verdad? Y decir, bueno, hay que investigar estos temas, que estos temas estamos débiles. Y yo cuando trabajo en la empresa privada, siempre en la empresa privada, en este país, hablo con propiedad, siempre está más avanzado que las universidades en cuanto a tecnología. ¿Verdad? Entonces es importante, y más aparte de banco, siempre es pionera, y los que tienen más experiencia que yo me lo pueden afirmar. Entonces eso pueden ser también indicadores para sacar temas de investigación. Son temas puntuales, porque hay temas de investigación que pueden ser a nivel internacional, pero también podemos buscar temas de investigación territorial, o sea, país Nicaragua. ¿Qué necesitamos como país Nicaragua realmente investigar? Bueno, tenemos que hacer un diagnóstico y ahí poder identificar las necesidades. Ese sería mi aporte. Ok, gracias, maestro. Definitivamente aquí esa integración de ese trinomio, gobierno, empresa privada, instituciones de educación, van a tomar un papel muy relevante en temas de investigación, siempre y cuando estos procesos de investigación se centren en condiciones específicas de la realidad nacional, la sociedad de la ciberseguridad. O sea, creo que ahí se debería tratar de promover y de fortalecer este tipo de relaciones, porque es la única forma en que vamos a poder llevar a cabo investigaciones que estén orientadas específicamente a las necesidades particulares. O sea, para poder incidir de una manera directa, ¿no?, en algunas situaciones que se pueden presentar en algunas organizaciones en particular. Vamos a dar paso a algunas consultas que han hecho algunos de los participantes para que nuestros panelistas invitados pues procedan a dar su opinión. Por ejemplo, Lester Gutiérrez Otero dice: en las carreras de ingeniería se imparten las leyes, no se imparten las leyes, así como la ley de telecomunicaciones. Hay que capacitar a la población o al grupo de personas especializadas en este tema. O sea, Lester Gutiérrez lo que dice que en las carreras de ingeniería pues no se imparten leyes, como por ejemplo la ley de telecomunicaciones, y pregunta que si hay que capacitar a la población o a los grupos de personas en estos temas, en los temas jurídicos que están relacionados a la ciberseguridad. Cualquiera de los tres puede tener la palabra sin ningún problema. Concuerdo con el punto de vista de Lester, en donde hay un gran vacío en las carreras, ¿verdad?, para adoptar el tema de las leyes. Y es más, te puedo decir de que existen algunos programas de maestría en temas de tecnologías a nivel nacional que tampoco incorporan las regulaciones o las leyes existentes en el país. Entonces, definitivamente sí hay un gran vacío, ¿verdad?, y una gran oportunidad para robustecer estos pensum, ¿verdad?, de las carreras universitarias y de los diferentes programas, pues, que pueden existir. La capacitación a la población, ¿verdad?, es dirigida, obviamente, no puedes ir y hablarle de alguna manera
a como lo haces para una persona técnica, ¿verdad? O que conocedora del tema de ciberseguridad, a alguien que no conoce del todo, ¿verdad? Como los cuidados que debe de tener. Entonces, sí son programas por separado, ¿verdad? Como decía, y aquí retomo lo que mencionaba Stanley en algún momento, crear algunas cámaras, ¿verdad? Algunas comisiones o algunos gremios para conocer las necesidades específicas de los grupos, de los diferentes grupos de personas que existen a nivel nacional, partiendo de la base, ¿verdad? Que es la población y que la mayoría no conoce de estos temas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegás vos a hablarle a una persona que no conoce del todo lo que es temas de tecnología y mucho menos de ciberseguridad, para que entienda un poco de los conceptos base y de los cuidados que debe tener para salvaguardar, ¿verdad? Su integridad como persona, su información, su tecnología, su equipo y su entorno, pues, sobre todo. General Maya, ¿algunos comentarios sobre este punto? Yo creo que es bien importante que podamos, como ciudadanos, ser conocedores de nuestros deberes y derechos. Normalmente eso no está en muchas de las carreras, y por eso es que a nivel corporativo se hace uso de trabajar en equipos interdisciplinarios e involucrar, a pesar de que podamos tener un conocimiento, siempre es bien importante que vaya acompañado de un especialista en la materia, ¿verdad? Para su debida interpretación y aplicación. Gracias. Maestro Alfaro. Mira, la respuesta es sencilla. Las carreras universitarias, yo hablo por la UNI porque lo que yo conozco es de la UNI. Y te hablo de la Facultad de Electrónica y Computación, Eléctrica, Electrónica, Computación y Telecomunicación. Lo que tienen que ver ahí mucho ahí son los contenidos, los planes de los contenidos de la carrera. Entonces, yo te puedo hablar con propiedad de computación. Cuando se elaboró el currículo no se contemplaba este fenómeno. ¿Me comprendo? Entonces, lógicamente, por eso nosotros, te estoy hablando como academia estamos diciendo, hagamos transformaciones curriculares. Ya, esas transformaciones curriculares debemos de incorporar esa demanda que hace este colega. Pero en su momento que se crearon las carreras, eran otro contexto con otros intereses. Lógicamente los contextos cambian. Entonces ahora los contextos es más bien exigir o hacer cumplir a las universidades que hagan sus transformaciones curriculares en los contenidos. Igual, si vamos a buscar una maestría, la maestría amigable de seguridad tiene que estar basado en el contexto real que cumpla las expectativas, ¿verdad? Pero quizás se hubieron algunas maestrías en un momento que no se esperaban el boom que hay ahora, pues entonces nadie esperaba que este fenómeno, que se hiciera una ley, ¿verdad? Y que tuviera el impacto que tiene ahora, pues. Entonces las cosas se hacen en el contexto según las necesidades que tengamos como país. Entonces, quizás esta inquietud, que es muy cierta, pero por las razones que yo estoy dando, pues, entonces tendríamos que ver, una vez que alguna universidad proponga o salga una carrera que se llame ingeniero en ciberseguridad, ¿verdad? Quizás esto yo también veo en la parte de derecho. Tal vez algo que se me escapó mencionarle fue que en temas de investigación ya debemos de estar hablando de un concepto de derecho informático, derecho de tecnología, información y comunicación. ¿Verdad? Entonces, yo les voy a contar una mala experiencia que tuve un grupo de abogados, con el respeto que ellos se merecen, habían 130 abogados y comencé a hablar de derecho informático. Y me comenzaron a señalar y a acusar que estaba hablando de temas fuera del contexto. Y me sacaron del grupo y me mandaron a preguntar que si era de otro país. Estoy hablando de colegas nicaragüenses, 137 colegas, penalistas con mucha experiencia.
¿verdad? Pero considero yo, con el respeto que se merecen, están fuera de contexto. Entonces, me di cuenta con esa mala experiencia, ¿verdad?, que es necesario comenzar desde el punto de vista, porque aquí tenemos dos elementos, la tecnología y el derecho. Entonces, o sea, que hay miembros igual que pueden tener doble profesión, podemos comenzar a hablar ya de derecho informático y ir estableciendo esa nueva disciplina dentro del derecho en Nicaragua, que en otros países está establecido. Entonces, igual me correspondería a mis otros colegas promover eso, pero el punto es aquí, responderle al colega, pues, esa respuesta la da cuando se hagan transformaciones curriculares en los contenidos de la asignatura de las carreras que tengamos que ver. Igual derecho va a tener que incluir tecnología, porque lo que se ve es derecho es ofimática. Ahí está, ahí nomás. ¿Me comprende? Entonces hay que ir incluyendo esos nuevos elementos. Pues igual, si yo le digo al colega, si hablamos de teletrabajo, ¿quién sabe aquí de teletrabajo? ¿Cuáles son los derechos que tiene usar las tecnologías de otra vez de mi casa? Son los mismos derechos que tengo a reclamar cuando llego diario. Entonces, lógicamente nadie pensó en eso, entonces hay que incluirlo. Entonces las cosas se hacen según el contexto que se vaya desarrollando y es válido el planteamiento que él hace. Ahí sería mi intervención. Ok, gracias. Elian Hardy plantea, deberían incluir los derechos digitales cuando se hable de derechos en primaria y así no solo generar conciencia, sino también generar interés, que es un elemento pues, de lo que estábamos precisamente conversando en este momento. Juan Romero plantea que muy de acuerdo con el plan de concientización al público en general, no informático. Se inicia desde un cambio de cultura desde casas. Campañas de información en los colegios con temas bastante comunes de uso, como el acceso a redes sociales, compartir información con terceros, el impacto de la poca información. Los cursos técnicos de uso de recursos informáticos deberían incluir temas de seguridad. Y los profesionales en todas las ramas deben incluir acceso a una clase de concientización en seguridad. Fíjense que básicamente lo que de este último comentario que planteaba Roberto y de lo que he escuchado a nuestros invitados, yo creería también, y no sé si están de acuerdo conmigo, lo decía Davis, los temas de ciberseguridad son muy amplios. Yo creo que también desde el punto de vista de psicología deberíamos empezar a hablar de seguridad porque ya lo planteaba Stanley, el hecho del comportamiento precisamente de los diferentes usuarios de los equipos tecnológicos que pueden ser víctimas de cualquier tipo de ciberdelito y que por diferentes factores no buscan, en este caso, pues la ayuda necesaria, no se expresan, no comunican las situaciones a las cuales están expuestos. Entonces yo creo que también existen otras áreas que también pueden complementar, ¿no?, todo el ecosistema de la ciberseguridad, no tan solo lo técnico, no tan solo lo legal, sino también creo yo que el factor psicológico que vela por el comportamiento de las personas también puede estar involucrado, ¿no? En este sentido, no sé si sociólogos, o sea, una serie de expertos que probablemente pues puedan enriquecer, ¿no?, de alguna forma todo el acervo de ciberseguridad que debe de manejar pues toda la población en general. No tenemos más consultas de nuestros participantes. Les solicito a nuestros invitados algunas palabras de cierre de este foro en particular. Empezamos con el ingeniero Amaya. Bueno, primero que nada, para mí ha sido un honor participar en este foro, en esta conversación abierta. Los comentarios que he escuchado son muy acertados y complementarios. Y mis palabras es que este es un tema que hoy lo iniciamos y que debería ser un tema al que se le dé continuidad. Es un tema que puede profundizarse más. Cuando usted hablaba, por ejemplo, sobre el tema del comportamiento,
Básicamente ese es todo un gran tema, que es incluso, hay una parte en seguridad que se le conoce como ingeniería social. Y hoy en día ese es uno de los fenómenos que está afectando a mucha gente aquí en Nicaragua y en la región. A través de engaños llevan a hacer a la gente cosas que no corresponden, y es bueno estar alerta. Pero acá, digamos, este es como nuestro metro cuadrado, y yo creo que estamos haciendo una buena labor. Gracias por haberme invitado. Me siento honrado de haber estado con todos ustedes. Gracias, ingeniero. Ingeniero Porras. Sí, quiero cerrar invitándolo a que sigamos nosotros practicando el tema de este foro de discusión, ¿verdad? Lo que es la educación, la formación, la capacitación en estos temas de ciberseguridad. Hay muchos recursos, ¿verdad? Muchísimas empresas dieron apertura a muchos programas gratuitos en línea para capacitarse, ¿verdad? Para obtener nuevos conocimientos, nuevas habilidades, y todos son válidos, ¿verdad? Hay muchas instituciones, hay otras instituciones dando becas para programas más robustos, hay otras entidades apostando, ¿verdad? Por capacitar al personal, incluso en estos tiempos que están un poco difíciles, cuando la mayoría todavía ha reducido o eliminado todas esas partidas presupuestarias para temas de capacitación, pero en donde usted tenga una oportunidad para capacitarse, hágalo, ¿verdad? Que esto es para su bien común, para el de usted, el de su familia, ¿verdad? Para conocer más, y siempre recuerdo las palabras de uno de los muchachos que trabaja conmigo, que a él le gusta aprender algo nuevo todos los días, ¿verdad? Si él no aprende algo nuevo diario, siente como que no fue un día provechoso. Entonces, creo que hay muchos espacios de discusión, y si no los hay, los podemos generar nosotros. Y en el intercambio de información, como decía Stanley, en el metro cuadrado, ¿verdad? Podemos aprender algo de la opinión de otra persona en particular. Entonces, sigamos empujando este tema, sigamos poniéndole el interés, ¿verdad? Que merece, que en algún momento vamos a ver, pues, a nivel de país un cambio definitivamente si nosotros empezamos a hacer las cosas por nuestro propio esfuerzo, pues, al inicio. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Maestro Alfaro. Bueno, primeramente agradecerle a los colegas, a Maya, a Porras, ¿verdad? Y al resto de los colegas, darme la oportunidad de expresar mis pensamientos, o sea, mis ideas, y que sea compartida, pues. Yo más bien, yo propondría que este foro deberían de sacar una ayuda de memoria. Y en base a esa ayuda de memoria, buscar cuáles son los planteamientos que hemos hecho, podemos comenzar a trabajar como equipo de trabajo, pues. O sea, por ejemplo, me gusta mucho la idea de Porras, que hay que ver cuántas oportunidades tenemos para capacitarnos. Entonces, yo le pregunto, ¿quién ha hecho un catálogo de cuántos cursos hay, tanto nacional como internacional? ¿Verdad? ¿Y a qué temas de seguridad lo podemos asociar? Ese puede ser un desafío para este grupo, porque estoy viendo que somos 135 participantes. Entonces, este grupo es súper enorme. Otro tema puede ser la investigación, la que planteaba Maya, pues desde el punto de vista psicológico, ¿qué podemos hacer? Entonces, estos foros deberían de ser, además de referentes, deberían de nosotros como equipo de trabajo hacer propuestas y comenzar a hacer desde nuestras posiciones, comenzar a hacer aporte a la sociedad, ¿verdad? De una u otra manera, que se vayan viendo que realmente nosotros tenemos interés de ir culturizando esta parte de seguridad en la población en general, pues, como profesionales de las tecnologías, ¿verdad? A pesar que todos tenemos responsabilidades, ¿verdad? Sin embargo, estamos dando espacio para aportar un granito de arena a lo que es una necesidad como nación.
¿verdad? Y espero que también con estos intercambios de experiencias se vayan sumando otros colegas, pues. Hay que irlos invitando, hay que irlos motivando. Pues no solo ser de parte del grupo, sino también identificarme con otro grupo y hacer propuestas y avanzar, pues, tener ese tipo de motivación para que vayamos mejorando como país, nos debemos ver como país. Pues entonces sería, nuevamente, repito, muy agradecido. Uno siempre está aprendiendo, ¿verdad?, de los demás. Y eso es bueno, pues agradecerle exclusivamente también a Reinaldo que hace su esfuerzo por coordinarnos y hacernos que nos unamos en unas horas difíciles, pues, y sin embargo hay interés ahí porque desprendemos nuestras responsabilidades para estar aquí hablando de temas de interés nacional. Muchas gracias a todos. Ok, excelente. Yo les quiero agradecer a nuestros 3 invitados por su participación el día de hoy. Definitivamente fíjense, desde el seno de la comunidad de seguridad informática, pues hemos estado haciendo un esfuerzo por llevar diferentes temas, ¿no? Tanto a nuestros miembros como a los invitados que puedan, en este caso, participar con nosotros, sin en este caso, sin sesgarnos pues a, a una organización en particular. O sea, creo que desde la comunidad de seguridad informática hemos de alguna forma incidido, ¿no?, en un poco en esa cultura de ciberseguridad. Definitivamente nos hace falta mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Necesitamos que nuestros miembros, como decía el Faro, se dinamicen y participen de una forma un poco más activa en todas estas actividades que hemos estado desarrollando y que vamos a seguir desarrollando, ¿verdad? Bueno, les agradezco nuevamente al ingeniero Amaya, al ingeniero Porra, al ingeniero Roberto Alfaro su participación. Les agradezco a todos los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en este día y bueno, los invitamos para las siguientes actividades que vamos a estar desarrollando. Y los invitamos pues a seguir participando y a seguir colaborando con la comunidad. Muchas gracias a todos. Definitivamente pues ha sido un placer intercambiar estas ideas con todos nuestros panelistas y con todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente actividad. Pasen muy buenas noches.